Bueno, nosotros, bienvenida, eh, bienvenida Natalie. Vamos a empezar a trabajar en lo que estuvimos, o vamos a retomar algunas de las cositas que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Listo? Entonces, nosotros ya estuvimos hablando de lo que es la literatura, vimos algo relacionado con lo que es la epopeya de Gilgamesh. Alcanzamos también a ver un video acerca de la antigua Grecia y hoy vamos a hablar acerca de algunos de los periodos literarios. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a terminar de ver nuestro video de la literatura, que es el que estamos viendo como para llevar un hilo de la historia de la literatura. Y continuamos hablando sobre los diferentes periodos literarios y algunas de las características de esos periodos literarios. ¿Listo? Entonces vamos con este videito. Bueno, entonces nosotros acabamos de ver el video acerca de lo que es eh, toda la cuestión de la literatura. Nos hablaron de las características de la literatura y dentro de esas características tenemos algo que son las corrientes literarias. Entonces vamos a ver qué es eso de las corrientes literarias. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos referencia a las corrientes literarias, estamos hablando de lo que son en sí los periodos literarios. ¿Listo? Entonces, corrientes literarias es lo mismo que los periodos de la literatura, la historia de la literatura, las épocas, cómo fue evolucionando la literatura año tras año. ¿Listo? O época tras época. Entonces, para eso vamos a ver, nos vamos a ir guiando por esto. Entonces, vamos a comprender inicialmente lo que son los periodos literarios. ¿Me ayudas a leer, Natalie, por favor? Sí, profe, ¿qué es qué es un periodo literario? Es la etapa temporal en que se desarrolla un movimiento literario. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la corriente literaria, entonces es lo mismo que hablar del periodo o de la etapa, el momento en que fue o surgió y se desarrolló un movimiento. Pero en este caso, este movimiento es basado en la literatura. Entonces, ¿cuáles son los periodos literarios que tenemos? Los periodos literarios son, vamos a empezar con el primero de ellos, que es el periodo clásico. ¿Listo? Entonces, nos dice que el periodo clásico también recibió otro nombre. También se llamó el periodo teocrático. Entonces, ese periodo literario, es decir, ese periodo clásico en la literatura, se dio después de Cristo, más o menos desde el año 320 hasta el año 987 después de Cristo. Entonces, ¿qué características tenía este periodo literario? Entonces, fue como lo que hizo nacer la literatura de una manera ya más sólida, ya con más forma. Era un periodo donde esa literatura, esos escritos, se caracterizaban por mantener como mucha armonía, y además mostraba una especie de equilibrio entre el fondo, es decir, lo que quería decir el escrito y la forma como estaba escrito. Entonces,
Hubo unos personajes muy importantes en esa época. Entonces, por ejemplo, tenemos a Homero, que nosotros en la clase pasada vimos parte de lo que fue la historia de la Ilíada y de la Odisea, que fue escrita por Homero. También tenemos un poquito de historia acerca de quién fue Sófocles y sobre un compositor en Austria llamado el señor Wolfgang Amadeus Mozart. Todos ellos hacen parte del periodo clásico. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Mozart es más o menos del año 1700 algo, pero no alcanza a estar en el 320 o el 987. Compuso música clásica, pero componer música clásica no es lo mismo que pertenecer al periodo clásico. Listo, les dejo ahí esa aclaración porque sí leí esto y como que no se me hizo. Esta parte de esa información está mal. Bueno, vamos ahora con lo que es el periodo de la Edad Media. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar hablando de lo que son esas corrientes literarias. ¿Listo? Entonces, recordemos que nos acaban de mencionar que la corriente literaria es la forma como se determina la literatura. Es una característica que van a tener los libros. Yo me puedo leer muchísimos libros, pero todos tienen unas condiciones diferentes, dependiendo de la época en que se haya escrito, si se escribió en la antigüedad, si se escribió en qué momento de la historia se escribió ese libro. ¿Listo? Eso es lo que va a marcar una diferencia gigante. Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen. ¿Qué pueden ver en esa imagen? Marlene, ¿qué puedes ver en esta imagen? Natalie, ¿qué puedes ver en esta imagen? Profe, un caballo, una espada y un señor arriba del caballo con una espada. Ok, bueno, muy bien. Esto que ustedes ven acá es la representación de una obra de la literatura que es bastante importante para nosotros, que es la obra de Don Quijote de la Mancha. Fue una obra de la literatura que escribió un señor llamado, ay, se me olvidó, se me olvidó, se me fue el nombre. Ay, Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, se me olvidó olvidar. Entonces, acá esta imagen, a esto nosotros lo llamamos como la imagen de, no es tanto un arte abstracto, porque acá viene a aparecer una cantidad de figuras que se encuentran en esa historia. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos a Sancho Panza. Acá esta imagen grande se ve la cara de un hombre, ¿cierto? En todo esto se ve la cara de un hombre. Pero los ojos se forman como con el cuello de dos personas. Uno que es el que lleva una lanza, que es Don Quijote, y el otro ojo se forma como con la cara de Sancho Panza, el colaborador o su fiel escudero. Se ve como una parte de unos molinos porque ellos van a vivir una situación con unos molinos, que es una parte como muy jocosa del libro. Mírenlos acá. Acá también se ven más caras. Acá se ven como unos guardias. Miren, acá se siguen viendo caras y caras y caras y caras por todo lado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esa historia de la literatura. Entonces nos dice que hay una parte de la literatura que es la literatura antigua.
La literatura antigua nos habla acá sobre el poema de Gilgamesh, que ya lo vimos, que fue la primera obra literaria escrita en Mesopotamia. ¿Listo? Eh, Nos dice que la literatura antigua en Grecia, nos dice que Grecia y Roma pertenecen a la literatura antigua, ¿sí? Aunque Grecia y Roma se toman más como de libros clásicos más que de la época antigua. Entonces, de la antigüedad hablamos más de lo que es la literatura hindú. Entonces, hay unos libros hindúes que se escribieron en la época antigua, que son, por ejemplo, los Vedas, los Brahmana, el Mahabharata, el Ramayana, el Panchatantra, el Hitopadesa y el Código Manú. Esos son los nombres de algunos libros hindúes de la antigüedad. Ahora, nos vamos a la época clásica. Sí, todo esto son clásicos, pero una época clásica se va a marcar desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. O sea, antes de Cristo se había empezado a escribir algo de literatura y después de Cristo se viene a escribir otra parte de la literatura. Entonces nos dice que esa literatura clásica se va a dar en Grecia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Grecia? Se va a mostrar mayor belleza, mayor perfección, van a crearse mitos, se habla del equilibrio entre el fondo y la forma del escrito. Y entonces, acá, por ejemplo, esta es la imagen del Coliseo, ¿cierto? De una de las edificaciones en Grecia, perdón, no es el Coliseo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a haber como diferentes obras según el género, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el señor Sófocles escribió la historia de Edipo Rey, el señor Eurípides escribió una historia llamada Electra, y en este caso esas son tragedias, es decir, hacían parte del género dramático, eran como una especie de obras de teatro. En cuanto a la poesía, se escribió la Ilíada y se escribió la Odisea, que fueron escritas por Homero. Otro señor llamado Safo escribió una obra llamada Oda a Afrodita. Otra persona, otro gran escritor, Anacreonte, escribió Cantor del Amor. Solón escribió Poesía Moral. Y el señor Íbico escribió Cantor de Amores Homosexuales. ¿Listo? En el género narrativo, es decir, en cuanto a cuentos, novelas, ¿quiénes fueron los duros? Sócrates, por ejemplo, Platón, que escribió los diálogos de Platón, Aristóteles, que escribió Ética Nicomaquea, y Esopo, que escribió las fábulas de Esopo. Ahora en Roma, ahora sí acá viene el Coliseo. Mírenlo acá. Resulta que de Roma nos dice que se trataba de hacer una imitación, es decir, copiar la cultura griega. Los romanos se caracterizaban por ser más prácticos y más realistas, mantenían un estilo elegante en todas sus obras y eran o sea, una de sus grandes características era la oratoria, es decir, la capacidad de hablar, ¿sí? Frente a los demás. Entonces, hay unas personas muy importantes en toda esta historia de la literatura romana. Entonces, nos dice que Marco Tulio Cicerón se encargó de escribir obras de poesía y filosofía. Julio César escribió una narración llamada Comentarios sobre la guerra de los galos y la guerra civil. Pero en cuanto al género dramático, es decir, a las obras de teatro, no es que hubieran hecho mucho. Bueno, permítanme
Entonces, cuando nosotros hablamos de los dioses griegos, había una diosa llamada Atenea. Ese es el templo, ¿sí? Este es el templo que fue hecho en honor a la diosa Atenea en Grecia, ¿listo? Que yo lo estaba confundiendo, es que se parece un poquito al Coliseo de Roma. Miren acá, este en cambio sí es el Coliseo de Roma. ¿Lo habían escuchado nombrar en algún momento? ¿O nunca lo habían visto? ¿Qué me dicen? Ese Coliseo de Roma se construyó hace muchísimo tiempo. Ahí en ese Coliseo eh, era parte fue parte de lo más importante de Roma, porque ahí se hacían muchísimas cositas, muchas cosas. Ahí no sé si han visto de pronto una película que se llama, ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó, ahorita se me están olvidando los nombres. Hay películas que hablan de parte de historia de todo lo que sucedió en Roma y tratan de imitar este lugar. Entonces, Gladiador se llama la película. No sé si se la han visto, si no se la han visto, para que la vean, es muy buena. Y para que más o menos comprendan qué era lo que sucedía en ese tiempo en Roma. ¿Listo? Bueno, nos vamos ahora para la época, esto era la época de, la época clásica. ¿Listo? Pero ahora nos vamos para la época del medioevo, es decir, en el siglo V y el siglo XV. ¿Listo? Entonces, en el siglo V y entre el siglo V y el siglo XV, se va a dar algo que se llama la época del medioevo. ¿Listo? Eso más o menos son, el siglo V va desde el año 400 hasta el año 500 más o menos. Y el siglo XV, o sea, eso empezó en el año 401 hasta más o menos el año 1500. Todo eso es la época medieval. ¿Listo? Entonces, esto se va a dar en Europa, ¿listo? Pero en este caso, las obras que se van a escribir son más de caballería, son también religiosas, hablan del teocentrismo. Entonces, cuando hablamos de teocentrismo, estamos hablando de una forma de pensamiento. Es la forma como se habla de Dios como el centro del universo. Entonces, Dios es el centro del universo, es el centro de la existencia humana, todo se explica, todas las acciones se dan a través de la voluntad divina. Eso es el teocentrismo. Y aparece algo que se llama la transmisión oral o los juglares. ¿Listo? Los juglares, ellos eran artistas, pero entonces ellos, ¿qué hacían? A cambio de dinero o a cambio de comida, ellos hacían espectáculos callejeros en las plazas. ¿Listo? Por ejemplo, son como personas humildes, ¿sí? Entonces ellos empezaban a ir por las calles a hacer juegos, a hacer malabares. Nosotros por ahí a veces vemos en la calle personas que están haciendo malabares, ¿cierto? Digamos que esas personas se asemejan un poco a lo que hacían los juglares. Pero entonces en este caso los juglares lo que hacían era
como también contar o cantaban, como hacían como una especie de cantos contando historias, como una especie de poesía. ¿Listo? Entonces, empieza a hablarse del género dramático, es decir, de lo que es la obra de teatro. Entonces nos dice que van a haber representaciones religiosas y juglarescas, es decir, salen los juglares, que son los que les acabo de decir, que uno lo conoce, digamos, por acá en Bogotá como los cuenteros, ¿cierto? Y van a haber obras basadas en la religión, obras de teatro. Vamos a la poesía. Entonces, la poesía, digamos, en este caso se caracteriza, por ejemplo, con algo que se llamó la Divina Comedia. ¿Listo? La Divina Comedia fue un poema que escribió un señor y este poema fue muy importante. Lo escribió un señor llamado Dante Alighieri. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata esa Divina Comedia? Es una obra bastante bonita porque menciona la forma como el ser humano vive buscando la luz, cómo el hombre descubre, o es como la forma como se descubre el hombre hacia Dios. Entonces, hay un personaje llamado Virgilio que va a demostrar cómo llegar, digamos, a partir de la razón a trasegar por diferentes lugares. Y va a haber otra persona, va a haber otro personaje que va a ser Beatriz. Entonces, Beatriz va a representar la fe. Entonces, todos pasamos por esos momentos, todos buscamos momentos en que necesitamos ir hacia la luz, necesitamos un norte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a tratar la Divina Comedia. Por acá nos mencionan otra historia que se llama Los Nibelungos. Entonces, los Nibelungos también es un poema, ¿sí? Entonces, va a hablar como de un señor llamado Sigfrido. Él es un cazador de dragones. ¿Listo? Y entonces él busca la manera, a partir de muchas aventuras, logra como casarse con la princesa Crimila. ¿Listo? Pero entonces va a haber una situación, como una indiscreción, que va a hacer que en la historia se desarrollen, como en ese poema, va a desarrollar una historia de venganzas, ¿listo? Muy fuertes, y de eso va a tratar entonces esta obra. O también tenemos, por ejemplo, otro que es El Cantar del Mío Cid, ¿cierto? Entonces, ese libro del Cantar del Mío Cid, El Cantar del Mío Cid también es un poema, ¿listo? Entonces, es muy largo, ¿cierto? Es bastante largo, es como una de las primeras obras españolas, eh, y habla también como de un señor llamado Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Listo? En este caso, cuando hablamos de ese nombre Mío Cid, es como se le daba un nombre, como se llamaba de manera respetuosa a una persona. Entonces, para decirle mi señor, se le decía mío Cid. Cantar de mi señor podría traducirse el nombre de esa obra. Se llamaría El Cantar de mi señor o El Cantar de mío Cid. ¿Listo? Entonces, ese poema del mío Cid
habla como sobre la lealtad, sobre el honor, en la caballería. Entonces, el mío Cid es ese señor Rodrigo Díaz de Vivar, que tiene que vivir muchas pruebas, ¿sí? Entonces, pruebas en cuanto a sus hijas que se casan con nobles, conflictos, maltratos, todo eso es lo que va a pasar en ese poema de El mío Cid. ¿Listo? Eso es con respecto a la poesía de esa época. Acá también en el género narrativo, cuando hablamos de cantares de gesta, ¿listo? Los cantares de gesta son poesías, pero estos cantares de gesta, esas poesías, lo que hacen es contar como las hazañas de los héroes, de muchos héroes. Entonces, son poesías, pero hablan sobre las hazañas, sobre las aventuras de los héroes, cosas que le pasan a los héroes o a personajes importantes, a personajes históricos. Y generalmente son cantares de gesta porque las cuentan los juglares, es decir, como si uno de los cuenteros del centro contara una historia de un personaje así, es más o menos eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede durante la época eh, esto es la época clásica, la época medieval, y ahora nos pasamos a la época del Renacimiento. Entonces, el Renacimiento se va a dar en los siglos XV, que ya vimos más o menos qué época era, y el siglo XVI. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos desde 1400, desde el año 1400 hasta el año 1600. ¿Listo? Entonces, durante esa época se llamó el Renacimiento. Entonces van a hacer algo llamado humanismo en el Renacimiento. Al humanismo se le conoce así porque es como un movimiento intelectual, un movimiento filosófico. Ese movimiento nació en Italia, ¿listo? Y ya pues obviamente eso se fue expandiendo por toda Europa, ¿listo? Entonces, en el humanismo, pues obviamente se hablaba de algo que es el enfoque de Dios, ¿cierto? Se cambia y empieza a hablarse más del ser humano, de las capacidades del ser humano, del potencial del ser humano, del razonamiento. Se va a promover, por eso hablamos de humanismo, porque se empieza a hablar de las humanidades, que es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, lo que es la gramática, la poesía, la historia, la retórica, la filosofía moral, para poder hacer que el ser humano tenga mayor desarrollo o desarrolle potencialmente como su crítica, su sentido crítico, su cultura. También, digamos, cuando hablamos del humanismo, lo que va a hacer es que va a buscar que la educación se base más, por ejemplo, en lo que les decía, las humanidades, se va a centrar en la teología, que ya vimos que era la teología, y lo que va a hacer es que va como a creer que el hombre, que el ser humano tiene capacidad de conocer, tiene capacidad de crear, tiene capacidad de transformar el mundo que lo rodea. ¿Listo? También en ese momento, cuando nace el humanismo, se va a valorar más la cuestión de la individualidad, de la autonomía, del desarrollo personal, listo, cosa que no había antes.
Allí también van a hacer la imprenta, listo, entonces las personas van a poder compartir más fácilmente sus ideas, tener una opinión pública más crítica. ¿Listo? Entonces, durante esta época se va a dar algo llamado Hamlet y Romeo y Julieta. Entonces, cuando hablamos de Hamlet, Hamlet es una obra de teatro, ¿listo? Eh, en este caso, esta obra habla de un príncipe, pero entonces el príncipe quiere vengarse porque su tío se llama Claudio, entonces el tío de Hamlet mata al papá, mata a su papá, y mata a su papá por casarse con la mamá de Hamlet. Entonces él quiere vengarse, ¿listo? Porque pues el tío lo que quiere es casarse con la mamá para poder quedarse con el reino de Dinamarca, con el trono. Entonces eso es lo que va a suceder con la historia de Hamlet. Hay otra obra de teatro llamada Romeo y Julieta. Entonces, la obra de Romeo y de Julieta, de pronto no sé si ustedes la habrán escuchado, es la historia de dos jóvenes. Entonces, uno que se llama Romeo Montesco y una chica que se llama Julieta Capuleto. Entonces, las familias son enemigas, ¿sí? Y viven en Italia. Pero entonces, a pesar que hay tanto odio entre las familias, Romeo y Julieta se enamoran y se casan en secreto. Pero como hay tanto problema y todo eso, eh, pues ambos terminan muriendo. ¿Listo? Termina con la muerte de ellos. Entonces, tenemos también otra de las obras que se llama La Celestina, ¿cierto? Otra obra de teatro que nos están hablando acá. Entonces, la obra de la Celestina también es una obra de teatro que son dos enamorados, también son dos jóvenes que se enamoran. Uno se llama el señor, el hombre, el joven se llama Calisto y la chica se llama Melibea. Y hay otra persona allí, una mujer, que se llama Celestina. Entonces, cuando hablamos de la Celestina, es como cuando a una persona le dicen que es una Celestina, es porque es una alcahueta, una que ayuda a que haya un romance. Entonces yo me voy a ir de Celestina, es decir, me voy a prestar para que haya un romance, para que se cree una historia de amor. Entonces, esta vieja Celestina lo que hace es ayudar a que Calisto y Melibea pues tengan su historia de amor. ¿Listo? Entonces, pues obviamente en esta historia va a haber toda esa cuestión del cortejo para cuando se va a empezar una relación, qué brujería, también hay algo de humor, ¿listo? Ahora, en cuanto a narraciones, viene, como les estaba mencionando, una parte muy importante durante esta época, que es la historia de Don Quijote de la Mancha. El cuento como tal se llama, si la historia, la novela, es del señor Miguel de Cervantes Saavedra. Esta novela como tal se llama El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Originalmente ese es el nombre. Entonces, Don Quijote es un señor. Su nombre era Alonso Quijano, ¿listo?
Pero entonces Alonso se la pasaba leyendo muchísimos libros de caballeros. Entonces, de tanto que leyó libros de caballeros, él se enloquece y él se convierte, decide convertirse en un caballero. Y entonces él se convierte y se cree caballero y él se pone un traje y sale en un caballo y él cree que el caballo es un corcel y lo pone, lo llama Rocinante. Y después, pues a uno de sus amigos le dice que él va a ser su escudero y lo llama Sancho Panza. Y entonces ellos dos empiezan a viajar por todo lado y empieza a buscar aventuras y entonces se enfrenta a muchas cosas y de allí nace la historia que yo les mostraba ahorita en la imagen, algo relacionado con unos molinos, porque él se imagina que está peleando contra esos molinos porque él cree que son unos guerreros que vienen a asaltarlo y bueno, todo eso es lo que va a desarrollar la historia de Don Quijote. También tenemos por acá otra historia que se llama El Príncipe, que fue escrito por Nicolás Maquiavelo. Entonces, el libro del Príncipe es, digámoslo así, como un tratado. ¿Listo? Entonces, esta obra del Príncipe de Maquiavelo es muy importante y es muy buena, porque esa obra va a hablar sobre como de secretos, los secretos como más importantes para poder llegar al poder, para poder convertirse en gobernante. Eso es lo que va a hablar la historia del príncipe. Por ejemplo, tenemos también acá la historia de El Cortesano. Entonces, El Cortesano fue una historia que escribió este señor Baltasar de Castiglione. Entonces, esa obra es como, habla sobre el ideal cortesano, entonces como de una dama de la corte, de cómo ser amigo de una dama de la corte, cómo aconsejar al príncipe, cómo aconsejar a un líder político. Tenemos, por ejemplo, esta otra obra que se llama El Lazarillo de Tormes. Esa también es una novela. Entonces, esa novela del Lazarillo de Tormes es la forma como cuentan cómo se representa la sociedad y cómo se representa la hipocresía de la Iglesia española. Entonces, es como una crítica, ¿cierto? Es como una denuncia a toda esa vida también en parte religiosa de ese tiempo, ¿cierto? Y tenemos otra obra que nos mencionan acá que se llama Utopía, del señor Tomás Moro. Entonces, Utopía es como una forma de contar un viaje de un señor por el mar, un navegante. Entonces, él cuenta que él vio un estado ideal en una isla, en un lugar mucho más allá de la línea del Ecuador. Entonces, digamos, lo que se propone ahí es como una forma en que, de identificar la virtud, de cómo concebir lo bueno, la religión pública, la dignidad de las personas. De eso va a hablar la obra de Utopía. Y en cuanto a poesía, por ejemplo, tenemos a los señores Garcilaso de la Vega, Francisco Petrarca, Thomas Wyatt, ¿listo?
también son bastante importantes durante esa época. Ahora nos vamos a la época del barroco. Entonces el barroco se va a dar durante el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Listo? Entonces estos siglos XVII y XVIII son más o menos, ¿qué les digo yo? Esto es el año, veníamos en el 16, esto es 1600, 1600, desde 1600 hasta el año 1800 aproximadamente va a ser esto. Entonces, al barroco se le conoce como el siglo de oro español. ¿Listo? Entonces por acá nos van a hablar sobre algo que se llama el culteranismo. ¿Listo? Entonces cuando hablamos del culteranismo, quiere decir que es una forma como vamos a hablar de la exuberancia de la forma, la riqueza sensorial, van a haber muchos recursos en cuanto al lenguaje, entonces nos dice que se centra en la forma, mucho vocabulario, mucho juego de palabras, se escribe para los sentidos, eh, y uno de sus importantes autores es Luis de Góngora. Y tenemos también el conceptismo. Entonces, el conceptismo va a ser, por ejemplo, en este caso, más importante al fondo que a la forma, ¿listo? Utiliza mucha agudeza, el pensamiento es abstracto, hay juego de pensamientos, se motiva la inteligencia, se escribe para la inteligencia. Entonces acá vamos a tener a Francisco Quevedo y a Baltasar Garzán y Morales. Entonces, por ejemplo, obras de teatro de ese tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, El Gallardo Español de Miguel de Cervantes nuevamente, Luis de Góngora, tenemos a Félix Lope de Vega y Carpio, tenemos a Tirso de Molina, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Por ejemplo, esa obra de El Divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz, es como una obra de teatro acerca de la mitología griega y la fe cristiana. Entonces, habla mucho sobre Cristo, ¿sí? Entonces, Narciso se enamora de su propia imagen, por eso uno habla del narcisista, que el narcisista se ama a sí mismo. Entonces, Narciso es el personaje, él se enamora de su propia imagen. Y entonces, esta forma como ella habla de cómo él ama su propia imagen es una manera de representar el amor de Cristo por la humanidad en su obra de teatro. Entonces, dentro de esa obra ella va a hablar sobre la conquista de América, las culturas indígenas, la cultura española, de todo eso va a hablar el divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Por ejemplo, en cuanto a poesía tenemos a Luis de Góngora, está Lope de Vega, está Sor Juana Inés de la Cruz nuevamente y está Juan de Tasís. ¿Listo? Vamos, por ejemplo, con esa historia que se llama La fábula de Polifemo y Galatea. Entonces, el señor Luis Góngora lo que pretende hacer en esta obra, en este poema,
es hablar sobre el amor no correspondido. Entonces, Polifemo es un cíclope. Un cíclope es un ser que tiene un solo ojo en su cara. Y ese cíclope se enamora de una ninfa que se llama Galatea. Pero Galatea está enamorada de un pastor llamado Asis. Entonces, Asis muere porque Polifemo lo mata, porque lo aplasta con una roca, porque le dan celos. Y pues después Asis se transforma en un río. Entonces los dioses hacen que Asis se transforme en un río. ¿Listo? Entonces esa es la historia de la fábula de Polifemo y Galatea, que es un poema. Tenemos, por ejemplo, ahora lo que llamamos la novela picaresca. Cuando hablamos de la novela picaresca, estamos hablando de... es una especie de obra, es una especie de novela, también narrativa, que cuenta aventuras de unos personajes que son de baja clase social. ¿Listo? Que viven como, pues, como medio cumpliendo las normas de la sociedad. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, a Francisco de Quevedo, a Lope de Vega. Ahí es donde se viene a dar también la historia de Don Quijote de la Mancha, Carta Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos, por ejemplo, a hablar de la vida del buscón. ¿Listo? Entonces, la vida del buscón, que la escribió Francisco de Quevedo, habla, por ejemplo, sobre un joven. El muchacho se llama Pablos. Pero entonces, desde que Pablos nace hasta que él quiere hacer parte de lo más grande socialmente, así sea humilde, él decide marcharse a América. ¿Listo? Entonces va a contar toda esa historia de Pablos, que intenta siempre mejorar como su posición social, pero siempre hay cosas que no lo dejan estar mejor posicionado. Entonces él pues tiene muchas situaciones difíciles y todo eso, pasa por la cárcel, por colegios, hablan sobre corrupción, sobre la hipocresía de la sociedad. Todo eso es lo que va a desarrollar esa historia. ¿Listo? Bueno.